No, no se salió. ¿Se salió? No. Adelante, paz. Muy buenas noches, en vivo, a todo color y en proyección nacional e internacional. Sananda, la ventana al mundo de la ufología. Y como es de costumbre, nuestro primer saludo a nuestro buen amigo y director, Pepe Arana. Ahorita el staff de Sananda está tratando de llegar por cielo, mar, tierra, submarino, metro, trolebús. Pues realmente hoy tenemos un tema sumamente interesante, un tema muy controversial, que independientemente cada uno tenemos un concepto muy diferente o muy específico sobre la vida después de la muerte. ¿Qué tan profundo es este tema? Es un tema que a todos de alguna manera siempre nos hemos preguntado qué hay más allá. ¿Existe algo más allá después de la vida, después de la muerte, cuando morimos? Yo creo que esto nos conlleva a que los conceptos que tenemos de la muerte a veces varían mucho en cultura, en educación, en formas de sentir, religiosidad. Es un concepto a veces muy ambiguo, pero también con una profundidad tremenda. La muerte, ¿qué es en sí? Es un proceso natural, es un proceso que nos lleva a cumplir un ciclo de nacer, crecer, reproducirse y morir. Y eso ahí queda, trasciende, va más allá. Hemos visto las culturas tan increíbles como la cultura egipcia, los mayas, aztecas, incas, pueblos que de alguna manera o culturas han trascendido y que han tenido a la muerte como un concepto de respeto, un concepto de ver más allá, que en este mundo existe algo, una fuerza, existe o una contrafuerza, porque acuérdense que desde el momento que nacemos, la muerte está de nuestro lado. ¿Cuánto tiempo vamos a durar? ¿Cuánto tiempo se nos va a presentar? Eso ya es el concepto y el transcurso de tu vida, que esta forma de llamarla así, que es la muerte, nos pueda acompañar y decirnos, este es el momento. Pero la pregunta es, ¿estás preparado? Nunca nos preparan para la muerte. Esa es la situación. Es un tema que se vuelve un tema tabú, es un tema que nadie quiere hablar, es un tema que muchas veces causa molestia, causa coraje, causa una molestia de no tratar de hablar sobre la muerte. Hablamos todos sobre la vida, pero yo creo que a veces la muerte, como les he dicho, va de la mano con nosotros, siempre nos acompaña, y que es la única que es pareja. Aquí se lleva a ricos, a pobres, altos, flacos, millonarios, pobres. A veces el concepto que tenemos de la muerte es un concepto erróneo. Todo depende de nuestra trayectoria, de nuestra vida. Como decía el gran poeta Amado Nervo, uno es arquitecto de su propio destino. Y realmente, ¿hasta dónde podemos pensar que la muerte llega a influir tanto en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos? Porque hay gente que se obsesiona, hay gente que de alguna manera la muerte es ese tabú que juegas con ella como la suerte. Quieres enfrentarte, pero a la hora de la realidad nadie quiere enfrentarse a la muerte, o a veces es necesaria. Sabemos los casos de la eutanasia, donde una muerte necesaria porque ya llegamos a una enfermedad terminal, una muerte irremediable. Cuando estás en una muerte cerebral, pues obviamente la muerte viene a ser una salvación o un paso a lo que hemos estado esperando a través de nuestra trayectoria de la vida. En los egipcios el concepto de muerte era muy venerado, era trascendental. Por algo se preparaba a los muertos de una forma tan elaborada,
tan ceremonial y que se acompañaba con una serie de ofrendas, que eso conllevaba a pensar que trascendíamos, que íbamos a un lugar más allá y que íbamos a estar acompañados con seres, íbamos a estar con Ra, Osiris, Isis, las grandes deidades. Por eso existe un libro de los muertos, donde ese libro especifica paso por paso cómo llegar a ese último pendaño, a ese último lugar, a ese último sitio donde hablas de un paraíso, hablas de un concepto de bienestar, pero ¿qué sucede también? Está el concepto donde el bien y el mal van a estar jugando muy seguidamente en tu vida, siempre de acuerdo a los conceptos que te meten o aprendes o de alguna manera estudias, te das cuenta que la muerte también tiene esa parte de sensibilidad, esa parte que a veces la acompañamos con el dolor, un dolor que a veces es indescriptible, pero que, como sabemos, en esta vida humana, cumples un ciclo. Ahora, también nos hacemos la pregunta, nosotros que estamos en Sananda sobre la casuística ovni, ¿realmente en los alienígenas, en los seres dimensionales, hay muertes? ¿Hay algo más allá de trascender? ¿Vives eternamente? ¿O realmente tenemos el aquel de que nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra energía, como habla la física cuántica, que la materia no se destruye, solo se transforma? Hablamos de la cuestión también de la tecnología. Ahora se están haciendo estudios, se están verificando que tenemos también en cuestiones de la neurocirugía, de la neuromedicina, mejor dicho, se está descubriendo que tenemos partes del cerebro donde ese concepto puede estar establecido como Dios, que en realidad no hay algo superior, sino todo está en nuestra mente, todo está en nuestro cerebro, todo está en la forma en que tengamos ese concepto. Y se ha descubierto por medio de estudios, por medio de varios métodos, que la muerte realmente va a trascender de acuerdo a la forma íntima que tenemos del concepto de muerte. Es, como hemos dicho anteriormente, no nos preparan para un paso tan trascendental como es esto. A mí me ha llamado mucho la atención porque se habla de casos ya verificados, se han escrito libros donde pacientes, personas que de alguna manera llegan a una etapa terminal y el concepto de muerte está muy compenetrado en la mente, en el psique, y esto es porque esto es psicoemocional también. Siempre pensamos que la muerte es lo peor que nos puede pasar, pero cuando ya llegas en una etapa como está sucediendo con la cuestión de las enfermedades, a veces desgraciadamente es necesaria. Y si ponemos nuestros 5 sentidos y tratamos de evaluar con un equilibrio lo que realmente la muerte hace, es que trascendemos de alguna manera, trascendemos en forma de energía, en forma de vibración también, porque podemos vibrar, hay una vibración en el concepto de la muerte, hay una alta y una baja vibración. Pero esto de antemano, ¿qué nos dice? Va a depender si tenemos un miedo, un temor, una fobia. ¿Por qué hay tanta gente que también busca la muerte de una forma directa o indirectamente? Porque cree que los problemas no tienen soluciones, porque todo está acabado, y realmente no es así. Todo problema tiene solución. Por eso cuando los pacientes que han muerto clínicamente, médicamente, ya han podido regresar de alguna manera, llámese en forma
médica que se han querido por medios de electroshock volver a revivir a la persona, o de una manera natural que solamente la fuerza poderosa, en mi caso que yo le llamo Dios, te da el aquel de poder volver a regresar a este mundo, a esta tierra. Y se les ha preguntado qué han visto. Una gran mayoría coincide en que realmente empiezan a tener una paz, una tranquilidad. Mucha gente empieza a escuchar voces, empieza a escuchar música, empieza a ver un concepto propio de lo que es en sí, a dar ese paso trascendental. Y cuando regresas, te preguntan que si en realidad vistes ese túnel, vistes esa visión donde se ve la luz, donde vas atravesando esa luz a una velocidad extraordinaria. Y a medida que te vas acercando a esa luz, el color de la luz es un color muy especial. No es el blanco que conocemos, es un blanco translúcido, es un blanco que, como han dicho los que hay que vivirlo, hay que palparlo, hay que sentirlo. Y cuando estás allá se les ha preguntado qué han visto. Muchos han hablado que están viendo la llegada de sus familiares, de sus padres, de sus hermanos, de sus esposas, de sus hijos. Otros solamente están viendo un paisaje de tranquilidad, donde ven árboles, ven ríos, ven un concepto bello de lo que es el paraíso en sí. Pero ¿hasta qué grado esto es realidad? La pregunta que todo el mundo nos hacemos, ¿realmente trascendemos? ¿Existe realmente un mundo dimensional o un mundo que pasas del concepto tierra a un concepto de bienestar, estás con Dios, o como le quieras llamar, Alá, Mahoma, lo que tú quieras un momento decirle, o como el concepto que tú tienes, pero hasta qué punto tú tienes esa seguridad de que lo que estás viviendo es real. Cuando han regresado, estas personas han dicho también que en muchos casos fue como una especie de sueño, no vieron nada, no sintieron nada, simple y sencillamente era una especie de sueño y hasta ahí. Entonces, ¿en qué interfiere o hasta dónde los conceptos que nos han dado de religiosidad, el concepto de Dios, el concepto del mal, el concepto de un paraíso y un infierno, existe? Claro, esto va a ser algo que solamente lo vamos a experimentar trascendiendo, pero tenemos que tomar en cuenta también que los conceptos de muchas, miles de gentes que han podido ir y regresar, han hablado, es más, han hablado directamente con Dios. Se habló de un caso que se hizo un libro, que se hizo un bestseller en Estados Unidos, de un niño que fue y dice, yo platiqué con Dios, yo estuve con Dios. Y lo habla de una manera, una edad de un niño, 6, 7, 8 años, muy chico. El concepto que él tenía lo describió de una manera tan extraordinaria que solamente se tuvo que haber vivido esa experiencia. Esa experiencia, como les vuelvo a decir, en forma personal, en forma trascendental. Hay vida después de la muerte, existe la reencarnación, existe volver a ir y regresar o pasar a otro cuerpo o pasar a otra energía o pasar a otro ser. Son conceptos que se han manejado desde muchos miles de años. Los encontramos en culturas como la japonesa, la china, tibetana. Los tibetanos tienen el concepto de la reencarnación muy apegada. De hecho, la selección de sus Dalai Lama se basa precisamente en las reencarnaciones. Pero es extraordinario saber cómo es posible que hacen esta selección
con esta tan precisa, tan objetiva, donde realmente selecciona a la persona que le corresponde ser el siguiente Dalai Lama. Y él tiene que dominar, saber, se le presentan objetos donde este niño o este joven que va a ocupar la gran jerarquía de Dalai Lama debe saber precisamente qué sucedió en su vida anterior. Y cuando se dan cuenta que realmente cumple los conceptos, requisitos, es cuando se da la selección objetiva, y esto se ha hecho durante cientos de años. Entonces, ¿cómo es culturas tan trascendentales hablan de este tipo de la muerte trascendental? Aquí hablamos en los mayas de llegar a un Xibalbá, llegar a un lugar donde vas a entrar a un inframundo, y ese inframundo te va a llevar también al concepto que tienes de lo que es realmente pasar a otro nivel, de acuerdo a toda tu trayectoria. Y muchas veces son acompañadas por animales, por ejemplo, en los egipcios, en los mayas, aztecas, aquí era el Xoloscuincle, era el perro guía, el perro que te iba a acompañar completamente. El concepto en las culturas es muy profundo. A algunos la muerte la toman de una forma de miedo, de fobia, pero en otros lugares como nuestro México, la muerte tiene un concepto muy trascendental. Aquí nos reímos, nos burlamos, convivimos, bailamos hasta con la misma muerte. Hay lugares donde, en una parte, no sé si es en Singapur o en Tailandia, acostumbran a sacar a sus muertos y los arreglan para que ellos presidan las fiestas. Cada aniversario, cada fiesta especial, ponen a sus muertos y en forma de momias, en algunos casos ya esqueletos, y los presentan ante esa multitud que los venera con un respeto brutalmente extraordinario. Entonces, la muerte también tiene un concepto de respeto, un concepto de jerarquía. Muchas veces creemos que la muerte es sintomatología de algo malo, algo negativo, perdón. Y ahorita yo creo que esos tiempos que estamos viviendo, pues la muerte se ha hecho muy presente tremendamente. Uno se pregunta el por qué te toca a ti o por qué le tocó a tu padre, a tu esposa, a tu hijo, ¿por qué? ¿Quién selecciona el quién vive, quién muere? ¿Por qué la realidad supera muchas veces la ficción en todo sentido? Y esto es lo que hace trascendental el concepto de la muerte. Hoy por hoy el mundo está vibrando, el mundo se está conmocionando por tantas muertes, y no tan solo por el coronavirus. Hemos hablado de muertes cardíacas, muertes de diabéticos, muertes de cáncer, pero esto ha trascendido en una forma brutal. El miedo, también la información, la tecnología nos ha hecho crear un mundo de terror, de temor, de fobia. La fobia es lo que está matando. Quiero decirles que muchas veces la cuestión de la enfermedad se acelera la enfermedad como un cáncer, como un coronavirus, por la fobia, el miedo, el terror, el estrés que esto ocasiona. Uno de los conceptos que se están manejando ahorita es que tratemos de ver las cosas con objetividad, ser conscientes, ser responsables, porque obviamente ni tú ni yo estamos exentos de poder padecer esta enfermedad, este contagio que ha conmocionado al mundo. México, de alguna manera,
tiene el aquel de que a pesar de que se ha incrementado día con día, creo que la gente empieza a sentirse ya un poco más responsable de sí misma. Yo creo que mientras esa responsabilidad de vida que tengamos, eso es lo que nos va a ayudar para salir adelante. Todos tenemos miedo, todos tenemos un temor, porque no sabes de dónde puede llegar el contagio. Puede llegar en forma viral, puede llegar en forma de un saludo, puede llegar en forma de abrir una puerta. Y si hacemos lo correcto, créanme lo que el concepto de muerte se va a alejar de nosotros. Debemos estar en una alta vibración, en un concepto de vibración alta, en un concepto de optimismo, aún a pesar de lo que estamos viviendo. Yo sé que no es fácil ahorita decirse quedarse en casa cuando ya no hay dinero, cuando están escaseando los alimentos, cuando no sabemos qué va a pasar con nuestra situación laboral, pero yo creo que si tenemos el aquel de una alta vibración, de tener un pensamiento objetivo, práctico y de responsabilidad, vamos a ir venciendo. Dicen que todo problema tiene una solución y siempre lo he creído así. Lo único que no tiene solución hasta ahorita es la muerte. La muerte es algo que es trascendental, pero por lo mismo, ¿existe algo más allá? Yo pienso, bajo mi punto y mi humilde punto de vista, en mi caso, a mí se me enseñó a tener ese concepto de que la muerte va a llegarte cuando Dios lo crea que hayas cumplido tu ciclo. A lo mejor en la física cuántica será cuando las condiciones estén dadas y en ese momento se dará tu concepto de muerte. Pero yo creo que para contestar esta pregunta, ¿hay vida después de la muerte? Tenemos que tomar en cuenta que el concepto que tú tengas, eso va a ser muy trascendental. En mi caso, yo sé que yo sí estoy preparado para morir. La vida ha sido buena conmigo, la vida me ha enseñado, la vida me ha otorgado de todo. He tenido pérdidas, he tenido dolores en mi corazón, pero he sabido también que es parte del proceso que tenemos que vivir. Es parte de lo que tenemos que trascender. Y créanmelo, no es fácil asimilar, decir, estoy preparado para trascender y ver qué sigue, qué es lo que está más allá. Ahora, este es un concepto que lo estamos manejando en una forma como humanos, pero también a mí me han hecho la pregunta, oye, Sfancar, ¿los alienígenas realmente también mueren? ¿También tienen un concepto de vida y muerte o se vuelven energía? Yo creo que también para contestar esa pregunta tendríamos que tener a un alienígena aquí y que él nos dijera en una forma directa, pero ha habido contactados, gente que de alguna manera puede trascender o puede tener ese privilegio de estar con estos seres, ya sea en forma de alienígenas, en forma de luz, en formas celestiales o dimensionales, y en muchos de los casos estos seres han transmitido que sí, ellos también cumplen ciclos. En algunos casos muy especiales se ha hablado que son trascendentales, que se vuelven luz, se vuelven energía y van trascendiendo a diferentes mundos, a diferentes dimensiones. Creo que es un concepto sumamente profundo, porque realmente vemos la vida humana, vemos la muerte humana y vemos la muerte alienígena, pues realmente todo nos lleva a un mismo punto, que todo lleva a un ciclo, nacer, crecer, reproducirse y morir. Y yo creo que como muchas veces
se ha pensado y se ha dicho, la muerte a veces es necesaria en muchos sentidos. A mí una de mis pasiones es la lectura, y me acuerdo que uno de los libros que me impactaron entre los clásicos es el retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Y realmente el concepto que uno tiene de vivir eternamente realmente es un concepto, yo creo, equivocado, porque precisamente tenemos una vida que se nos otorga, que se nos da para que aprendamos en este trayecto de la vida, para que seamos cada día mejores seres humanos. Yo creo que ese es el objetivo del concepto de la vida. Vamos a tener muchas lecciones de vida, muchas lecciones de personas, muchas lecciones que en algunos casos son dramáticas, otros casos son de buena voluntad, pero lo más importante es que si trasciendes, dejas en este mundo una huella. Yo creo que al fin y al cabo es lo que va a contar, dependiendo llegar a ese punto que es la muerte, ¿no? Llegar a ese punto trascendental y ver más allá. El concepto tú lo vas a manejar de alguna forma. Tienes que creer y procurar ser mejor cada día, porque de esa manera tú vas a trascender. Las huellas las vas a dejar muy bien cimentadas en los seres que tú quieres. Esas huellas van a ser un legado para los tuyos, un legado de vida, un legado de acciones, un legado de lecciones también negativas, porque también los conceptos, no puede existir el bien sin el mal y el mal sin el bien. Siempre en esta vida todo esto lleva a un equilibrio que de alguna manera nos hace entender y comprender que la vida no la tenemos comprada. Hoy estamos, mañana ya no estamos. La vida hay que saberla disfrutar, saberla vivir, saberla sentir. Muchos humanos ahorita queremos todo. Esta generación, una de las cosas que está trascendiendo es que todo lo quieren rápido, todo desechable, todo, no nos estacionamos en pensar un poco más en el amor, en los sentimientos, en la forma trascendental de la vida, en valorar. ¿Cuántas veces le dices a tus padres, te quiero, te amo, te necesito, gracias? ¿Saben cuándo lo decimos? Cuando están enfermos, cuando están lejos de nosotros, cuando un momento determinado sufren una enfermedad. ¿Por qué esperar a que la vida y la muerte se equilibren y te llegue la muerte de una forma repentina? Yo creo que lo peor que podemos perder en esta vida es el tiempo. Creo que con esta pandemia, algo que nos está llenando de objetividad, llenando de un raciocinio más objetivo, es que estamos aprendiendo a valorar muchas cosas. El concepto de amor se tiene que ser más estrecho, más directo. ¿Por qué siempre tenemos que estar a la expectativa? ¿Por qué siempre tenemos que estar pensando en estar luchando contra quién es mejor que otro, porque tienes más dinero, porque eres superior, porque tienes el mejor carro, porque eso es material? Eso es material. La vida existe, la muerte existe, todo trasciende de alguna manera. ¿Cuántas experiencias has vivido tú? ¿Cuántas experiencias has sentido que
¿Cuántas veces no hemos pensado, quiero morir? ¿Cuántas veces lo has pensado? Desgraciadamente hay gente que lo piensa y lo hace. Y es muy triste, es terrible, porque siempre hay oportunidades en la vida para salir adelante. ¿Saben qué pasa a veces? Nos falta querernos, nos falta amarnos más, porque si nos amamos y nos queremos, el concepto de muerte va a llegar más tarde o más temprano, pero vamos a tener un objetivo de una muerte que nos va a abrir como ese ángel que estás esperando de alguna forma, de alguna manera, ese ángel que se llama Mortis, que te va a esperar para decirte si estás en el aquel de trascender, si le ves el rostro, trascenderás. Si no ves el rostro, regresarás otra vez para seguir cumpliendo esa función, esa labor que el Todopoderoso, o llamémoslo así, el concepto de vida que tienes que cumplir en este trayecto. No es fácil, créanmelo. ¿Cuántos de ustedes tienen el aquel de haber sufrido muertes de seres queridos, amados, que dices, no voy a poder seguir viviendo sin esta persona, sin un padre, sin una madre, sin un hijo, sin una esposa? Es muy difícil, pero Dios o esta fuerza nos da una capacidad tan tremenda de poder superarlo, porque tenemos que superar las cosas. La vida tiene que seguir, la vida tiene que llevar esa trayectoria directa que nos va a permitir dejar una huella en este camino, en esta vida, en este concepto de vida y muerte. Todo trasciende, la muerte trasciende. Si tú me preguntas a mí, ¿crees que realmente hay vida después de la muerte? Yo digo que sí. Existe una vida plena, una vida de amor, una vida donde los sentimientos no van a existir. Los sentimientos, vas a ver a tu padre, a tu madre, a tus seres queridos que ya no están, los vas a ver, pero de una forma natural, donde todos van a estar siendo conocidos, donde todo va a haber una armonía. Claro, estoy diciéndoles, es un concepto muy personal, pero si nos vamos con las culturas, en muchos casos vas a pagar también una mala vida, porque me van a preguntar, ¿qué pasa con la gente que es mala, la gente que está en baja vibración? El infierno y el cielo se encuentra aquí también en la tierra, aquí en esta vida. Eso es algo que no podemos negarlo. Una vez me hicieron una entrevista y me preguntaron, ¿cuáles son tus dos grandes verdades, Fancal? Mi primera gran verdad, que Dios existe. Dios es la fuerza más poderosa de este universo. Es la fuerza motora, es la fuerza que cuando lo buscas, lo encuentras y tu vida cambia. Dile a todas las personas que han encontrado, que han buscado a Dios, cómo ha cambiado su vida. Y esto no es religiosidad, yo le llamo Dios, pero tú puedes llamarlo energía, gran maestro, el gran cosmos. Todo depende de lo que tú realmente tengas como concepto. Y yo te voy a decir una cosa. La vida, aun a pesar con todos sus bemoles negativos, con todas sus tragedias, con todas sus pruebas, siempre la vida te va a hacer más fuerte. La vida te va a dar esa capacidad de poder enfrentar lo que sea. Todo tiene, como lo dije anteriormente, una solución. Y si la vida
sigue después de la muerte, qué bueno el concepto para ti. Pero también si tú sabes que tus acciones, la forma que has llevado tu vida, lo que no estás haciendo correctamente, va a influir, va a influir y vas a creer lo que tú realmente quieres creer. La fuerza más importante entre la vida y la muerte y más allá, yo creo que se basa en una palabra muy importante que se denomina como fe. La fe es la que va a mover las montañas. La fe es lo que te va a hacer fuerte. La fe es lo que te va a hacer creer realmente en lo que tú tengas el concepto más allá de la vida y de la muerte. Todos los estudios, todos los testimonios que han hablado sobre este concepto de la muerte, que han regresado, unos han cambiado para bien, mucha gente ha cambiado para bien, y otra gente con una negatividad por lo mismo. Creo que está conectado. Carlitos, ¿estás conectado ya? Ya aquí estamos. Excelente, qué bueno, Carlitos. Pues sí, hemos ahorita con los cibernautas dado un concepto en mi forma muy personal de la vida después de la muerte, el concepto que yo tengo de la muerte. Sí me gustaría que Carlos Morales Ovni nos dé su testimonio del concepto de la muerte y las experiencias que has tenido, Carlos. Tú tienes una gama extraordinaria de experiencias. Por favor, coméntanos. Sí, mira, adelante. Sí. En realidad, ahora sí, es la primera vez que lo voy a externar públicamente. Yo tuve una experiencia a los 22 años, fui a donar sangre al hospital de Minatitlán, y entonces cuando paso ya a que me hagan la prueba de la sangre, me desmayo, y entonces yo veo una luz muy grande y y se me acerca una persona de una túnica blanca y la luz le tapaba la cara. La cara yo no se la veía, pero me decía, me estiraba la mano y me decía, vámonos, ¿ya? Y yo le decía, no, todavía no, yo tengo cosas que hacer aquí, no me voy, ¿sí? Pero era una paz, era una tranquilidad que me inspiraba esa persona, que también yo dije, aquí está bonito, mejor me quedo, ¿sí? Dudé y al final dije no, y le retiro la mano. A la hora que le retiro la mano, despierto a mitad del hospital tirado en el suelo, el doctor llorando, y me dice, pensé que te había muerto. Las enfermeras corriendo, y entonces mandaron a buscar a una tía, y me metieron al hospital a dormir. Ya me sedaron. Yo le quería platicar al doctor, pero el doctor agarra y me dice, es que me empezaste a convulsionar, te paraste y me pateaste, me agarraste a patadas, y yo de eso no me acuerdo. Y Nada de eso te acuerdas, Carlos, nada de eso te acuerdas, o sea, nada, absolutamente. Yo me acuerdo que estaba sentado esperando la prueba de la sangre, ¿sí? Y y dice el doctor que empecé a convulsionar, lo pateé, o sea que, por decirlo, estuve muerto, ahora sí, 5 o 10 minutos, ¿sí? Porque el doctor me lo dijo, yo pensé que ya te habías muerto,
¿sí? Llorando, pero con unas lagrimotas y él con alcohol para que yo regresara, Volvieras, volviera, claro, ¿sí? Y claro. entonces pasaron como 10, 15 años para que yo platicara esto porque dije, nadie me va a creer. Si les digo Es que que es una experiencia personal, claro, es que es algo personal, es algo íntimo. Como tú dices, estás haciéndole aquel de comunicarnos esto, que es algo, una experiencia íntima, solo tuya. así es, y hasta ahora que se da la oportunidad, lo platico, ¿no? Y con el pasar de los años, yo siempre anduve investigando qué fue lo que me pasó, a quién vi, porque la cara no se la vi. Y entonces he llegado a saber por Jorge Tey y por otras personas que esa persona era el ángel Mortis que venía a buscarme. ¿Sí? Mortis, Sí, Mortis, así Mortis. es. ¿Sí? Y me dijo que como no le vi la cara, fue que me permitieron regresar, Así es correcto, correctamente así es. pero cuando ya le ves la cara, es porque ya te vas, Trasciendes, trasciendes. claro. Y es una persona de una cara muy bonita, muy bella, que te da paz. Si te digo, en el momento yo sentía mucha tranquilidad, y ya también yo decía, no, pues me voy, pero lo dudé, y entonces fue una experiencia que ahorita lo platico, ¿no? Y ¿Cambió tu vida, Carlos? ¿Cambió tu vida? ¿Cambió de cómo eras antes? A partir de este acontecimiento que viviste, ¿cambió tu vida? ¿Le diste un valor más fuerte a la vida? ¿Qué cambió en ti, Carlos? ¿Qué mira, cambió en ti? en querer hacer las cosas, ya no, no decir, esto no lo voy a hacer, sino decir, y yo quiero estudiar, quiero ser contador, sí, de ahí quiero ser el contador de la empresa, entonces todos mis propósitos los lograba. O sea, eso fue lo que cambió en mí. Primero yo no tenía aspiraciones de nada, ¿sí? Y y empecé a valorar, como dices tú, los momentos, el, el salir al campo, el disfrutar una noche, ¿sí? Irme a nadar. Imagínate que yo me iba a nadar a las 5 de la mañana, 4 de la mañana aquí en Coaxacualcos, y salió la película de Tiburón. y, Ya me imagino el y, concepto que tenías ya, ¿no? La idea ajá, y la y fobia, el miedo, más que nada el miedo. y entonces, pero a mí no me daba miedo, ¿sí? Yo me metí a nadar, entonces me volví como que más intrépido, ¿sí? A desafiar Te dio más valor, te dio más seguridad, te dio más Ándale. seguridad en todo sentido. Sí, Ganaste seguridad, Carlos. así es, y va transcurriendo todo, y, y llego ahorita a los 52 años y me da un infarto cerebral. Y Impresionante, Carlos, impresionante, de verdad, impresionante. cuando llego al doctor, escucho que el doctor le dice a mi esposa, si se duerme el señor, se muere. Y yo dije, en eso recordé lo que me pasó a mí hace 20 años. Y dije, no, si me duermo, vienen por mí. Y me quedé despierto toda la noche hasta que amaneció.
y que llegó el doctor y dijo, no, ya la libró porque no se durmió el señor. ¿Sí? Fue el miedo a que ya me fuera, porque dije, ahora sí vienen por mí. ¿Sí? Ahora sí no había duda alguna, ya con lo que te había sucedido. Digo, un infarto cerebral es brutal, es extraordinariamente fuerte, médicamente con muchas consecuencias. Sí, y aprendí también otras cosas ahorita, de que nunca hay que hacerle caso a los doctores en el aspecto de que te digan, ya se va a morir usted, o usted tiene tantos días o meses. Eso, sí, terminal. Nadie lo puede saber. ¿Sí? Soy contigo, eso es correctísimo, ¿sí? Claro que sí. Entonces, mira, yo a los 35 años, hubo un doctor que me diagnosticó la diabetes y me dijo, usted a los 4 años se va a morir. Yo me le quedé viendo, dije, ¿qué es mago? ¿O qué ya me vio la muerte arriba? ¿O qué? ¿Sí? Profeta, sí. Pitonizo. Sí, sí. ¿No? Entonces, eso es lo que pasa. Que uno va al doctor o te pega una enfermedad y dices, ya me voy a morir. Tú mismo te estás programando para morir. ¿Sí? Eso es real. Se han hecho estudios y efectivamente es un atenuante para que aceleres la enfermedad completamente. Así es. Entonces, uno debe de pensar positivamente, uno debe de decir, bueno, ¿qué hago? ¿Qué me pongo a hacer para que yo mejore? ¿Sí? Pero el diabético, por ejemplo, agarra y compra su Coca-Cola, su panzote, su de mucho chocolate. Entonces se está matando él mismo, se está suicidando. ¿Sí? Pero porque ya es una muerte lenta, que más tarde o más temprano sucederá. Es una consecuencia de... Pero él ya la está acelerando porque le dijeron que tiene diabetes y se va a morir. ¿Sí? Pero si te dicen tienes diabetes, pero vas a vivir tantos años si no comes cosas más que sanas, frutas, comes comida bien. Hagas ejercicio, hagas una vida sana. Ándale, esa es una vida sana, pues vas a vivir más años. ¿Sí? ¿Cuánta gente yo conozco que me dice, tengo diabetes y le digo, pues no tomes refresco? No, de todos modos ya me voy a morir. Es que esa es la forma más tonta que puede, una mentalidad, discúlpame, pero esa, de algo me he de morir, claro que te vas a morir, pero estás acelerando tu muerte, estás acelerando todo, te estás reprogramando a morirte más pronto de lo que esperas. Exactamente, o sea, tú tienes que programarte a que vas a vivir más, ¿sí? Y que vas a disfrutar tu vejez, ¿sí? ¿Sí? Pero si ya dices tú, no, pues ya ahora sí, que vengan por mí, ya viví todo, espérate. Si no, tú todavía no estás para morirte, ya tú le estás diciendo a tu cerebro que ya, ¿sí? Y eso no debe ser. Por eso mismo tú lo dices, tenemos a Dios adentro, ¿sí? Y no debemos de jugar con Él. Por eso tenemos que pensar positivamente. No sabemos qué hay del otro lado. Lo que yo he investigado es de que, por ejemplo, Enoch trascendió, subió y se convirtió en ángel. Y es una energía. Así es. ¿Sí? Entonces. Trascendió.
exactamente. Entonces, es otro plano que vamos a vivir, ¿sí? Pero no sabemos cómo. ¿Sí? No hay nadie que nos platique que se haya ido y regresado, ¿sí? Pero sí creemos en la reencarnación, porque ahora sí, como dice, hemos visto los casos de Jesús, hemos visto los casos del Tíbet, ¿sí? Y muchos gentes que han hablado conmigo me platican que vienen de vidas anteriores, que ellos son almas viejas, ¿sí? Que no, durante su vida no lograron trascender. Entonces, en eso sí creo, ¿eh? Correcto. Eso es muy importante, Carlos, porque son conceptos que de alguna manera se han sumado a lo que ya a veces tenemos establecido automáticamente. Creo que mi estimado Pepe Arana tiene algún comentario. Adelante, Pepe. Adelante. Sí, mira, bueno, en algunas cosas estoy de acuerdo en lo que dice Carlos, pero hay otras que en las que yo difiero un poco. Lo que pasa que aquí pasa algo. Bueno, yo he estudiado un poquito con respecto a los contactados, que han sido contactados por seres de luz, seres de Andrómeda, pleiadianos, arturianos, y bueno, aquí hay un concepto en el cual no sé si vieron la película de Avatar. Sí, claro, correcto, Bueno, excelente película, excelente. hay algo parecido, mira, cuando uno viene a esta vida, a nosotros nos dan como un avatar, este cuerpo, pues, el que tenemos. Entonces, nos permiten, bueno, lo que hablan los contactados, dicen que nos permiten, o nosotros nos permitimos entrar en ese avatar, llegamos a este lugar, que es la Tierra, o podemos ir a otro planeta que nosotros decidamos ir. Es una decisión de uno, vienes aquí a tener una experiencia para trascender en espiritualidad. Entonces, cuando llegas aquí a la Tierra, creces, te desarrollas, te vuelves un adulto, empiezas a tener experiencias, a la cual hace que tú de una manera te adaptes a la situación en la que estás, de la experiencia que estás viviendo, y de alguna manera te involucras en ese ambiente, te involucras. Entonces te acostumbras, entonces ya no quieres dejar este cuerpo. Ya no lo quieres dejar porque te has acostumbrado a lo que estás viviendo durante el proceso que tuviste desde la infancia hasta la adultez. Entonces vives unas experiencias que en la cual tú te adaptas y dices, bueno, ya no me quiero ir de aquí porque me gusta estar aquí. Tengo mi casa o X cosas, ¿no? Dependiendo cómo te toque vivir las experiencias en este planeta. Entonces, como una zona de comodidad, como que te moldeaste precisamente en lo que querías. Entonces no quieres irte, entonces es donde viene el concepto del miedo a la muerte. Entonces ya no trasciendes, sino te quieres quedar aquí porque tienes un miedo al morir. Pero realmente no es en sí la muerte, es un paso a trascender o subir a un nivel en la que te permitiste vivir una experiencia así. Es lo que yo he escuchado de los contactados, no es mi concepto de lo que es la muerte. Nosotros no fuimos preparados para vivir esa experiencia de la muerte, o sea, no hay una preparación para decir, bueno, cuando te mueres esto y esto y esto. Hay muchos estudios, hay muchas hipótesis al respecto de la muerte, pero en sí no hay un estudio en el que diga, cuando mueras esto, no te preocupes porque no vas a sentir nada, o sea, vas a trascender y se acabó. Entonces, el concepto que nosotros tenemos con respecto a la muerte ha sido de que el miedo a trascender, el miedo al terminar la experiencia y evolucionar como un ser espiritual. Entonces, hago la comparación de la película porque de los que yo he escuchado, de los contactados, hablan algo al respecto en eso. Entonces, si ves en la película al final, el muchacho que está en el avatar era una persona paralítica.
Correcto, Llega- con sus impedimentos Ajá. físicos, sí, correcto. Sí. Llega un momento en el que él se acostumbra a estar con las etnias que viven en ese planeta, que hasta se enamora de un ser de ahí, de ese planeta. Entonces, ya no quiere dejar el avatar, ya no quiere dejar ese cuerpo. Entonces toma la decisión Correcto. sí. Adelante, sí, adelante. Es muy cierto, Pepe, lo que comentas, porque realmente todo trasciende y los conceptos a veces va de acuerdo también a cómo te hayas desarrollado, ¿no? En tu vida, en los conceptos que a veces o son implantados o son impuestos hasta que llega el momento que tú tienes un criterio y un sentido común para poder discernir realmente qué es lo correcto, ¿no? O qué es en lo que debes creer y no debes creer. Voy a mandar saludos, por favor. Permíteme tantito. Natividad Lara Jiménez dice: buenas noches, saludos. Eberto Gil Caballero desde Puebla, saludos Fancal, estoy de acuerdo al 100%. Berito Rick, saludos, muy interesante el tema. Keibun Obed, viva el gran maestro, muy buenas noches. Lau Ross, estoy completamente de acuerdo, un tema extraordinario. Carola Espinosa, sentido de vida, y como esas historias tengo varias para contar. Vas a seguir, Carola, en otro programa con nosotros. Estrella Aguirre, ¿a quién se le puede llamar maestro de maestros? Vicky Ceja, buenas noches, saludos al panel. Carola Espinosa nos hace un detalle aquí: no morimos, nos transformamos, es mi punto de vista. El avatar es lo que cambiamos y regresamos a responder. Es parte de lo que son los conceptos que nuestros cibernautas de alguna forma nos transmiten. Y creo que sí, hay la pregunta de que ¿a quién se le puede llamar maestro de maestros? Bueno, Pepe, ¿puedes contestarnos la pregunta? ¿A quién se le puede llamar maestro de maestros? Bueno, pues aquí, pues todos sabemos y conocemos que hay un Dios, y Él es el que sabe realmente lo que sucede en el universo, lo que pasa Correcto. alrededor de nosotros. Él lo forma, transforma y lo hace trascender. Es el único que puede hacer esa situación. Nosotros somos una energía en la que nos permitimos tener experiencias. También veía y escuchaba a una persona que se dedica a la cuestión de los contactados. Hay una parte donde habla sobre hay unos seres que capturan a las almas, o el alma de la persona la capturan y la encapsulan. Entonces ellos deciden dónde poner esa alma, en otro cuerpo, por decirlo así, en un avatar, por decirlo así. Ellos escogen otro cuerpo y lo introducen ahí. Cambian de estuche prácticamente de uno a otro para que trascienda. Cuando tú mueres, estos seres agarran tu alma y la capturan y la encapsulan. Esta persona que estudia esto es una persona de España, tiene una página en YouTube, se llama Rimbe35, y él habla sobre estos seres que son los, ahí se me fue el nombre, bueno, ahorita que me acuerdo les digo, Sí. son los seres que capsulan estas almas y las meten en otro cuerpo. Entonces ellos deciden qué es lo que vas a hacer cuando te envían aquí al planeta, si vas a tener una experiencia fuerte, en la cual ellos, de esa energía que tú vas a emanar, son los que se van a alimentar estos seres. Entonces es muy, muy interesante. Mira, Ajá. Pepe, sí. Ahorita yo con esta pandemia estuve mucho en meditación, pensando, y me sucedió un hecho lamentable. Falleció un tío mío, y ya fui a verlo, y platicando con mis primos, recordamos
de que el abuelo era espiritista, ¿sí? Entonces, yo decía, ¿por qué de niño a mí me llevaban al templo? Pero no recordaba por qué. Hablé con mi mamá y mis tías y ya fue que me aclararon que el abuelo fue el que nos llevó y nos enseñaba. Entonces, yo empecé ahorita a contactar con gente del templo y él se da otro tipo de contactos, porque son seres espirituales, son seres, no sé si ya muertos, que vienen a curar a las personas, ¿sí? Es algo muy tremendo, porque como está ahorita la situación, que no quieres ir a los hospitales, que no quieres acercarte a una institución, porque se dicen tantas cosas en los medios. Yo me acerqué a estas personas, ¿sí? Y tuve una cura espiritual y desde ahorita me siento muy a gusto, me siento muy bien. De hecho, voy a tener que hacerle un reportaje con esta persona. Porque, claro que sí, Carlos, y ya, sí, de una vez. Sí, porque le digo, ¿cómo lo explicaré para que me entiendan? Llego a verla y me dice que ella es un doctor que se llama Vicente Cervantes y que él me iba a curar, ¿sí? Y me revisa y me dice, tienes tapada una vena en el cuello, por eso es que tienes tu problema. Entonces yo dije, ahora sí, padre, si ya me pusiste en este camino, adelante. Le digo, adelante. Sí, claro. Opérenme. Entonces me citó para otro día y realizó la operación espiritual. Y es algo que no sé cómo platicarlo, ¿sí? Porque fue como una operación normal, que te anestesian, te echan cuchillo, o sea... Qué impresionante. ¿Qué edad tiene la señora? ¿Qué edad tiene la señora, Carlos? 80 años. Qué bárbaro. Sí. Qué bárbaro, qué increíble, la verdad. Y la verdad que yo dije, ¿desde cuándo hubiera venido a verla? Pero aquí, como dice Francal, en la vida todo es aprendizaje y tiene que llegar cuando es el momento, no ni antes ni después. Tenía que aprender, ¿sí? a creer que también existen esos espíritus, ¿sí? No nada más los extraterrestres, hay espíritus que están aquí en la Tierra, ¿sí? Entonces va en contra de todas las creencias habidas y por haber, y creo que eso es algo muy nuestro. O sea, esto se da por aquí, por esta región. Creo que en México tenemos una historia de una tal Panchita, ¿sí? Que ella curaba en México, en Tepito, creo, ¿sí? Pero también era una señora que curaba con los espíritus,
¿sí? Y entonces, ahorita también tenemos que trascender a lo espiritual, porque la gente ya no tiene miedo al morirse, ¿sí? Porque ya uno les pide al Padre que nos lleve, ¿sí? Como dicen, ya uno ve a tu papá, a tu mamá, y tú decides irte, pero te mueres porque tú lo decidiste ya, pero no te Tienes mueres, el libre albedrío. así es, Correcto, tienes el libre albedrío. pero no te mueres por una enfermedad, por un accidente, te mueres porque tú dijiste ya, fue el momento, Señor, vámonos, ¿sí? O sea, le digo, es algo muy difícil platicarlo. Pero tú eres un ejemplo a que las cosas suceden, que las cosas son reales. Esta operación que tuviste de manera espiritual se ha plasmado físicamente contigo. O sea, tú dices que sentiste exactamente una cirugía, sentiste las inyecciones, mira, no podías mover los dedos. Nada, ¿sí? estaba hinchada, ahorita ya las muevo. O sea, estoy en recuperación porque el sábado apenas tengo que ir a ver a la señora si me da de alta o no, ¿sí? O sea, le estoy hablando de algo real, verdadero, ¿sí? No, y eres un ejemplo viviente, te hemos visto en la situación, cómo has ido superando poco a poco tu problema tan serio que tuviste, como fue el infarto cerebral, que es brutal, tú has ido trascendiendo y que gracias a Dios, gracias a tu fuerza de voluntad, gracias a que muchos factores han intervenido, pero porque has tenido fe, has creído, has pensado que lo que tienes que hacer en la vida es lo correcto, y en la vida quien hace lo correcto tiene un resultado positivo, constructivo. Eso no lo estoy inventando yo, eres una consecuencia de tus actos de acuerdo a tu calidad de fe, que es lo más, y tú eres un hombre de mucha fe, Carlos, que yo admiro mucho cómo has trascendido y cómo has avanzado en una forma increíble. Créanme los cibernautas, este hombre lo he visto escalar, meterse a cavernas, cruzar ríos, así en las condiciones. Entonces es la voluntad y creer que tú te vislumbres de salir adelante. Esa es la fuerza principal de la vida, trascender, creer, tener fe. Y este ejemplo, pues, más palpable no puede ser físicamente hablando, médicamente hablando. No, y te digo que ahorita aprendí algo diferente, al no tener miedo a la muerte, verla como algo bonito que en su momento tendremos que decidir. Va a llegar, nos va a llegar, pero hay que estar, ahora sí, preparados contigo mismo, con tu Dios, con lo que tú creas, el concepto, porque eso te va a dar la tranquilidad, eso te va a dar esa tranquilidad. Nadie que se van a, mira, ahorita se van a dar muchas cosas con esta pandemia, se van a ver mucha gente que va a sanar gente, van a haber muchos sanadores, ¿sí? Que a través de extraterrestres, que a través de espíritus, que a través de muchas cosas, ¿sí? Vamos a desarrollar muchos dones que estaban dormidos. Es lo que yo estoy visualizando, que mucha medicina la vamos a desechar, ¿sí? Vamos a ahora sí aprender a curarnos con esos seres de luz, con esos seres arturianos, con esos espíritus, no sé, pero es una evolución que tenemos que hacer hacia lo espiritual,
todos. Creo que la humanidad tiene que caminarse hacia lo espiritual. Es correcto, es muy sabio lo que acabas de decir, porque sin la fuerza, sin la unidad, aquí es como el país. ¿Cómo queremos sacar este país adelante? Por medio de la unidad, estar en alta vibración, hacer lo correcto. ¿Qué opinas, Pepe, al respecto? Pues, bueno, es que aquí pasa algo y las grandes élites nos han confundido, nos han ocultado muchas cosas en la cual que el hombre ha tratado de descubrir poco a poco y ya ha ido despertando con respecto a esto. Si vemos pasajes de la Biblia de estos seres o ángeles que se les llama, a lo mejor no eran ángeles, eran seres de otros planetas y como no había no había manera de cómo identificar, cómo decir, bueno, esto se parece a esto, pues como los veían venir del cielo, pues ellos decían, pues si son del cielo son celestiales. Es algo que viene de otro lado, viene del cielo. Del cielo. Es bueno, si viene del cielo, ajá, es bueno. Entonces, ese concepto es el que se tuvo en ese momento. Cuando en Ezequiel habla de los carros de fuego, cuando ve descender, que habla y ve descender una nave, pues no sabía cómo identificar, porque en su tiempo pues no habían máquinas, no existían un motor, por decirlo, lo voy a identificar con esto y es esto. Entonces, por los carros de fuego. Entonces, lo que pudo él fue tomarlo como los carros cuando iban al teatro que se hacía, y había los carros que daban vuelta con caballos, los rodeaban con lumbre para divertir a la gente y mataban a los que estaban ahí en el teatro que se hacía, y ahí mataban a la gente, y los carros eran en el Coliseo. Ajá, exactamente. Entonces, correcto, les ponían antorcha. Entonces de esa manera él pudo identificarlo de esa forma, es como le llamó carros de fuego, pero no había en qué comparar lo que él estaba viendo en el cielo. Entonces, claro, y aparte, Pepe, se hablaba, ajá, de acuerdo al concepto de que estabas viviendo en la época, ajá, en esa época, no ibas a hablar de una tecnología, sino ibas a hablar de cosas celestiales, lo que iba pegado a Dios en todo sentido. Así es. Entonces, el concepto de la muerte en ese tiempo era muy respetable, porque era la forma en la que el ser humano iba a trascender espiritualmente, y no había el miedo del concepto de la muerte, como ahora que nos los han metido como que la muerte es miedo. O sea, te vas a morir y empiezas a temblar de miedo. O sea, eso es lo que nos han implantado ahora, porque la gente en su época es parte no tenía miedo de la modernidad. Ajá. Claro, es parte de la modernidad. Lo vemos en los aztecas, en los mayas. Ellos veneraban la muerte, pero no la veneraban porque la vieran como un dios, sino porque le daban respeto, y sabían que cuando ellos iban a morir, iban a pasar a otro plano, iban a trascender espiritualmente. Mas no era, de hecho, era un privilegio ser sacrificado, era un privilegio. Sí, porque ellos sabían que iban a otro lugar, iban a trascender. Entonces la experiencia que estaban viviendo terminaba en ese punto y iban a vivir otra experiencia, al cual nosotros le llamamos reencarnación, porque iban a vivir otra experiencia. De lo que yo decía de que encapsulaban la sama, me refería a los draconianos. Los draconianos, los que guardan en sí, las almas, así es, los estuches, bueno, sí, los encapsulan, correcto. Eso es lo que como en la Biblia habla, en el libro de Efesios habla que hay huestes demoníacas. Bueno, así lo tiene en la Biblia, en el concepto de que que hay huestes en los aires, y habla de diferentes seres, pues. Entonces, podríamos decir que estos seres llamados draconianos pueden ser llamados como demonios, por decirlo así, que son los que agarran. De hecho, son demonios, son unos demonios, de alguna manera, porque los toman como esclavos, pues, a estas almas, y las meten en otro cuerpo para de esa manera ellos poder obtener lo que ellos necesitan. Y en este caso la energía, cosas materiales también que obtienen para llevar a su planeta, o no sé dónde vivan estos seres. Pero de lo que yo he leído y de lo que yo he visto en videos y esto,
De eso es lo que hablan, pues. Entonces, hay un concepto muy ahorita que en esta época estamos viviendo con respecto a la muerte, es para atemorizarnos. No lo estamos tomando como un paso a trascender, una elevación espiritual, sino lo están usando para darnos miedo, para infundirnos miedo. Entonces, es que quieren la baja vibración, para retroalimentarse de alguna forma, ¿no? Que es, y como es una forma y como también. El concepto de muerte es el que la persona baje toda su vibración, porque en un momento de que te digan o te diagnostican cáncer, pues tú ya te ves muerto. Cuando te dicen tienes cáncer, ya eres una persona muerta y tú ya te consideras un ser muerto. Entonces baja toda tu energía y entonces empiezas a vivir una situación en la que dices, bueno, pues ya, este es mi fin. Entonces ya no pensamos, ya no analizamos que esto nos va a llevar a un nivel diferente, porque no nos los han enseñado. Nos han tenido totalmente cegados con el aspecto de que la muerte, ahí se acaba todo ya no hay más. O sea, creo que todo está en nuestra mente, Sí. en que nosotros mismos nos debemos alentar y ver la vida de otra manera, como tú hace rato decías, Carlos. O sea, yo ya estoy viendo las cosas de otra manera, lo veo diferente. Así es. Sí. Correcto, es un concepto como lo hemos establecido. Cada quien tiene un concepto muy especial, pero también tenemos que quitarnos esa venda que nos han, esa venda que realmente es la que nos mata, la que no nos deja ver más allá, la que no nos deja precisamente trascender. Es lo que tú decías al principio, Fancar, cuando dijiste, es que aquí está el bien y aquí está el mal. Entonces, aquí hay seres buenos y hay seres malos que están visitando el planeta. Correcto. Entonces, correctamente. Como hay un tabú con respecto, a la espiritualidad, todo lo vemos como algo malo, pues. Entonces, la ayuda que viene, lo vemos como que eso nos va a afectar en el lado espiritual. Sí, tengo unos saludos. Tinker García, hermoso tema, los amo, saludos a todos. Marga Velasco, buenas noches, saludos al panel. Estela Morales, excelente programa, saludos al panel. Cruzita Pérez, saludos. Claro que es hermoso porque no hay como la luz, el espíritu. Saludos. También Ades López, hay que recordar la relación que tenemos los mexicanos con la muerte. Por eso celebramos el Día de Muertos, que nos hace especiales. Claro que sí. Claro. Usos y costumbres de nuestro país, que la muerte para nosotros es algo especial, algo trascendental, pero con buena vibración, Carlitos. Es que precisamente analizando ahorita lo de la espiritualidad, creo que es algo muy típico del sur de Veracruz y parte de Tabasco. ¿Sí? Aquí se manejan mucho los templos espirituales en esta zona. ¿Sí? Y en otros lados casi no tengo conocimiento. ¿Sí? Es algo que ahorita que decía Pepe, lo de el encapsulado del alma, ¿te acuerdas la experiencia que tuvimos con el doctor Figueroa, cuando fuimos a ver a la doctora? Claro, es que eso si lo comentas es sí. Extraordinario. Coméntalo, Carlos, tenemos todavía un poquito de chance, sí. Coméntalo, por favor. Mira, un día me dice el doctor, vamos a visitar a una doctora que nos va a enseñar, nos va a preparar para contactar a los extraterrestres y la vamos a ver. Llegamos con ella y agarra y le dice al doctor Figueroa, tú ya te vas a ir conmigo, ya te tengo encapsulado.
Ahorita que dijo Así Pepe, me es. acordé de eso. Es correcto, es correcto. Sí, sí, pues estábamos de Manuel, Estamos ahí, tú, el Emanuel, doctor y yo, efectivamente. y la señora nos dijo, yo vengo cada 100 años a la Tierra, pero ya me voy. Pero ustedes pídanle al Padre de que encuentren a maestros que les enseñen a contactar, ¿sí? Cierto. Eso se me quedó muy grabado de la doctora. Y se cumplió luego, lo que la doctora... Espérate, y luego le dice al doctor, ya tú te vas a morir y tú te vas a enfermar. Y yo no le hice Es caso. correcto. Yo es correcto eso. Dije, esta mujer está chiflada por cómo que me voy a enfermar. Y a los 3 meses me enfermo yo y a los 3 meses se muere el doctor. Así es. ¿Sí? Y tal lo que dijo conmigo, ya ves lo que pasó también, o sea, realmente esto es real, o sea, la gente debe entender que hay seres que tienen esa capacidad de poder transmitir cosas más allá de lo que no podemos ver, que a veces no tienen una explicación lógica o no tienen sentido común, pero realmente, como comentas, Carlos, la sanación por medio de seres, ya sea espirituales, ya sea alienígenas, ya sea de luz, pero es real, esa gente tiene la capacidad para hacerlo, son mediadores entre el plano celestial y el plano humano, y los que un momento determinado hemos tenido esa experiencia, sabemos que es completamente real, y tú eres un testimonio palpable, físico y real. Sí, no, es que lo de la doctora, ahorita lo analizo y paso mecha. Ve la profundidad de lo que comentó, sí, la profundidad. Sí, y que ella era un ser que venía cada 100 años a la Tierra. Cada 100 años, exactamente. A preparar sacerdotes, pastores, masones, dijo otro grupo, también, que Rosacruces, dijo. Rosacruces también. Sí, gnósticos, sí, gnósticos, que ella venía a preparar a mucha gente, pero ya se iba. Dice, ya no los puedo preparar a ustedes 2, a 3. Dice, ustedes van a tener, sí, van a tener que aprender solitos. Y cada quien hemos aprendido de una manera. Quiero decirles, cibernautas, que cada uno hemos vivido una experiencia brutal, increíble, pero para bien. Yo creo que esa trascendencia ha sido, Carlitos, creo que no puedes negarlo, que lo que nos ha pasado ha sido para una enseñanza, ha sido para conocernos más, para apreciar más la vida, apreciar más al ser humano, a ser más comprensivos, a saber amar aún hasta a nuestros propios enemigos o la gente que no tiene esa alta vibración, porque es parte también de que nosotros contaminemos con buena vibración a los demás. ¿Qué opinas, Pepe, al respecto? Es que aquí también pasa algo, Fancal, Carlos, mira, y vuelvo a recalcar esta parte, nos han engañado las grandes élites en este mundo, en este planeta. Correcto. Que nos han acostumbrado a lo material. Entonces la gente, cuando le dicen en determinado tiempo vas a morir, no piensa en su familia, no piensa en sus hijos, no piensa en nadie más, piensa en él y lo que va a perder cuando muera. Entonces la gente está tan apegada a lo material que es lo primero que piensa: voy a perder mi carro, voy a perder mi casa, voy a perder mi negocio, voy a perder lo material, lo que en un momento es material. Aquí la muerte va pegada con el materialismo, entonces estamos acostumbrados a las cosas tan materiales que nos es difícil despegarnos de ellas. No te llevas nada, Pepe, no te llevas nada. Es que por muy materialista que seas, vienes sin nada, te vas sin nada.
olvídate. Pero nos han acostumbrado a eso. Es que son conceptos que mundo nos ha acostumbrado a pegarnos, así a estar es. apegado a las cosas materiales. Entonces, cuando te llega el día, es cuando entonces empiezas a pensar mi casa, mi carro, mis negocios, y no piensas si tu hijo, tu hija, bueno, habrá personas que sí lo hagan, pero la mayoría de las personas, lo primero que piensa es, y mi terreno, y mi casa, y mi carro, ¿cómo le voy a...? Y ya hasta ahí, y eso los hace que se estresen y caen más en esa parte del miedo a la muerte. Pues. Así es. ¿Sí? Entonces, claro, fíjate que yo quiero hacer un comentario. Ajá. No se nos enseña, no hay un libro o una guía para el buen morir, como dicen, el buen morir. Y afortunadamente, mi hermano, el licenciado Alberto Gil Caballero, hago la publicidad porque realmente es trascendental, hizo un libro que se llama Guía del Buen Morir, un homenaje en vida. Y debemos aprender que lo que tenemos que hacer, hay que hacerlo en vida, hay que hacerlo en vida. Esta guía del buen morir es un homenaje, pero en vida, para estar preparados y saber dar ese homenaje a los héroes que todavía en vida podemos hacer y que después van a trascender de alguna manera. Eso es lo que nos va a hacer especiales. Yo creo que vale la pena. Mira, es como cuando empecé a platicar del cloruro de sodio. Cloruro de sodio, correcto. Para el bicho. Mucha gente me ignoró, pensó que yo les decía que era malo. Después aparecieron los campos de trigo. Y apareció la figura. La figura. Y ahorita, correcto, ya varios doctores en el mundo están volteando a verlo, porque es un medicamento barato y les ayuda con el bicho. ¿Sí? Entonces, es como el extraterrestre o el seres de luz que tú le dices que existen, pero nadie lo cree. ¿Sí? Entonces, aquí es muy real, claro. Tenemos que ir cambiando esa mentalidad. ¿Sí? Tenemos que ver que existen muchos seres, que hay malos, es cierto, pero hay buenos. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que conectarnos con los seres buenos. Claro, de alta vibración, de luz. Claro, claro. Entonces ellos, así es, Carlos, te van a enseñar que la muerte no es que no es mala, que es una transición que vamos a vivir todos, ¿sí? Es correcto. Ahorita muy cierto. Yo lo veo, que salgo yo a caminar y veo a la gente espantada y me dicen, Carlos, ¿y tú? No, yo soy diabético y todo, pero no eso sí, pues llevo mi mascarilla. Claro, tomas tus precauciones, pero hay tranquilidad en ti, hay tranquilidad, hay paz, que es lo más importante. Exactamente, o sea, salgo sin pensar y que me voy a contagiar. Claro. Sí. No, claro, no es muy cierto. Que me voy a contagiar, porque eso baja las defensas. ¿Sí? Completamente. Desgraciadamente, Carlos, se nos acaba el tiempo y este tema es muy polémico. Hay mucho todavía que hablar. Yo creo que posteriormente seguiremos con una segunda parte. Unas palabras de despedida, Carlitos. Pues que no tenga miedo. O sea, hay que tener fe, creer en el Padre y encomendarnos a Él. Y nada más. Correcto, estoy de acuerdo contigo, mi estimado Pepe Arana. ¿Una despedida para nuestros cibernautas? Bueno, pues más que nada, pues agradecer a las personas que se conectaron, comentaron, y pues hay que mantenerse positivos, y hay que verlo esto
de una manera positiva, sí, de cuidarse, como bien dijo Carlos, hay que cuidarse, no hay que tomarlo esto a la ligera. Así es. Sí, Correcto. hay que pensar porque tenemos familia, todos tenemos familia, no nada más pensar en Es muy nosotros. cierto, así es, así es. Y sí, tomar nuestras precauciones, o sea, y mantenerse positivo, tener esa fe y el que crea en algo, pues que le pida y La fe, adelante. que tengamos mucha fe, Así ¿sí? es. Que vamos a Así salir es. adelante y México tiene la fuerza para salir adelante. Coatzacoalcos tienen la fuerza para salir. Tenemos que subir nuestra vibración. Cibernautas, pues los esperamos el próximo jueves en el mismo canal, a la misma hora. Y ya sabe, cuídense, tengan mucha fe, den mucho amor y más que nada, tengan el aquel de estar en alta vibración para seguir adelante. Muchas gracias, buenas noches, su amigo Bancar Gil Caballero le da las gracias por sintonizarnos en este canal. Nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.